Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, esta es una edición más aquí en Caretas Cultural. En esta ocasión nos acompaña el director Eduardo Guillot. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y encantado de estar contigo acá en esta entrevista. Eduardo, la película La Pasión de Javier, que presentaste hace un par de años, eh, está teniendo ahora pues una suerte de, a ver, ¿cómo llamarlo? Como un nuevo respiro, ¿no? Porque también los años de pandemia perjudicaron mucho esto. ¿Y cómo te sientes tú como creador en este sentido? O sea, como el director, ¿no? De que estés ahora en una gira, digamos, discutiendo la película, promoviendo la película. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te agarra a ti este momento? Mira, yo te diría que al inicio, cuando empezamos a hacer estas giras, como les dices, que en realidad eh, fueron viajes a festivales seleccionados, muchos de ellos, desgraciadamente, invitaciones que quedaron truncas porque no podíamos salir por la pandemia. Solamente yo diría que la primera invitación a la que pudimos asistir fue la de Guadalajara, que la verdad que nos llenó de mucha alegría de salir, ¿no? de la situación en la que nos encontrábamos. Pero después, poco a poco, ha habido mucho interés en que la película se vea, y también la otra cosa que nos ha sorprendido es que ya tenemos 3 premios ganados en Francia. Interesante. Primero fue el Festival Peruvien en París, y después vino Clermont-Ferrand, y después vino el otro premio que fue en una ciudad muy pequeñita que se llama Annecy, pero que tiene mucha importancia porque se hace un festival. Es la primera vez que entregaban un premio a una película y nosotros ganamos y competimos con varias películas españolas, latinoamericanas que habían participado inclusive en Cannes, ¿no? Entonces, Claro. eh, yo creo que la película gusta. Ahora vengo de Dublín, y te conmueve ver que otras audiencias encuentran cosas muy interesantes. Tiene varias lecturas para ellos, ¿no? Que no conocen un poco nuestra historia, diría yo. Ujú. Acá creo que has dicho algo que es importante, Eduardo. En estas otras latitudes se forjan otras lecturas, ¿no? De la película. Pero vayamos o regresemos, digamos, al inicio de todo. ¿Qué fue lo que a ti te gustó más de Javier Heró? O sea, ¿qué fue, digamos, lo que a ti te sorprendió, digamos, te asombró cuando conociste, digamos, la obra de Javier Heró? Mira, en realidad yo te diría que cuando yo conozco esta historia, la conozco a través de un libro que publicó Cecilia Heró hace muchos años. Yo pensé, ¿por qué no se ha hecho una película sobre Javier Heró? Me llamaba la atención, de verdad, que no se hubiera hecho una película con una historia tan, eh, si pudieras llamar una película, una historia que tiene elementos dramáticos muy fuertes, pero creí también, apenas empecé a trabajar en la investigación, que me tomó muchos años, eh, me di cuenta que el personaje era muy complejo, que la historia era muy compleja, y que tenía que encontrar un punto de vista distinto, o encontrar ese punto de vista. Eso era para mí lo más difícil de lograr, porque estaba tocando una persona que había existido, ¿no? Hay un respeto, yo como realizador tenía un respeto hacia la memoria, hacia esta historia, hacia la familia de Javier, que me había apoyado tanto en investigación, que me había hecho conocer a sus amigos, a las personas con las que él frecuentaba, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que fue un proceso de maduración, de familiarizarme con el personaje, por un lado, y por otro, crear el personaje de acuerdo a lo que yo pensaba que era, ¿no? Es porque, acuérdate, esto es
una historia que es una película basada en una historia conocida, pero que yo le doy el cuerpo a una ficción y que de alguna manera estructuro este guión que tuvo muchas revisiones, que tuvo muchos colaboradores, pero donde yo tenía que sentirme que estaba claro, ¿no? Creo que eso es lo más importante cuando haces una película de un personaje que existió, que vivió, que fue querido, que fue odiado, ¿sabes? Eso es un Claro, poco el pensamiento que yo he tenido, ¿no? claro, porque cuando uno, digamos, ve la historia de Javiero, también conoce su poesía de Javiero, como que hay gente, digamos, que experimenta, digamos, lo que tú has dicho, ¿no? Que hay gente que lo quiere, hay gente que lo odia, o sea, lo quiere como poeta, a lo mejor no le caiga bien como revolucionario, o sea, hay múltiples lecturas que se pueden hacer de Javier Heró, pero en tu experiencia de presentar a Javier Heró fuera, ¿cuál es, digamos, el comentario, digamos, denominador que tú encuentras entre todas las impresiones que recoges de la figura de Javier Heró y de tu película en ese Mira, sentido? mira, es una buena pregunta porque yo creo que hay varias respuestas a tu pregunta. La primera puede ser conocer un poeta en el Perú, ¿no? Es un hombre, una persona que existió en un país que muy pocos conocen, pero que les llama la atención su poesía, que lo buscan. Eh, Les da mucha pena que haya fallecido tan temprano. Esa podría ser otra lectura, un chico brillante que tiene una personalidad como la que vemos en la película, creo yo, un chico que se comía el mundo, que tenía Claro. una brillantez, una inteligencia eh, muy aguda, ¿no? Una sensibilidad por otro lado, ¿no? Yo creo que esas son lo que me deja, ¿no? Me llamó la atención ahora en Dublín, estábamos con sala llena, con gente muy joven y había un profesor también de la universidad que preguntó en un momento y dijo, bueno, no sé si los jóvenes de hoy realmente son como Javier Heró, ¿no? Entonces, yo no puedo contestar esa pregunta, pero yo me imagino que los jóvenes se hacen esta pregunta, ¿no? Ujú. Es que se hacen esa pregunta porque obviamente se ha perdido esa cualidad que también representa Javier Heró, ¿no? Esa suerte del idealismo más allá del materialismo inmediato, ¿no? Lamentablemente estamos en una sociedad mucho más materialista y potenciada tras la pandemia, ¿no? Tras el encierro, ¿no? Entonces, como que la figura de Heró es como una contraparte idealista, ¿no? Romántica del asunto, pero yo te digo algo, te pregunto algo, Eduardo, específicamente en este caso. Eh, ¿Tú crees que figuras como Heró eh, empiecen, digamos, a tener algún tipo de impacto, no digamos en toda la juventud, pero sí, digamos, en determinadas sensibilidades, en ese sentido? O sea, ¿tú crees que ya como persona, como creador, porque yo detrás de la película, Eduardo, veo también un compromiso ético de tu parte también? O sea, no es, digamos, la recreación de una historia, sino también un compromiso de una visión de mundo, en este sentido. En este sentido, Eduardo, ¿cuán importante es la visión de mundo de Heró en estos tiempos? Bueno, es justamente eso, ¿no? Eh, para mí es un poco el sentimiento que yo tuve a lo largo de la preparación de esta película. Yo pensé que este personaje iba a calar a los jóvenes, ¿no? Y de alguna manera yo creo que los chicos que lo ven, me imagino que harán un análisis, que pueden discutir, que pueden verlo, pero claro, hay otro tema también que tienes que incluir, que es la violencia, ¿no? La violencia es un tema muy complejo, no estoy de acuerdo con la violencia, creo que Javier perdió su vida porque esta utopía de la revolución cubana en ese momento había calado muy fuerte en los jóvenes latinoamericanos, ¿no? Ahora,
para mí, en realidad, si yo te resumiera, que es un poco la consecuencia de él en todos estos actos, yo digo, lo más importante para Javier es el amor que tuvo hacia el Perú, hacia su familia. Eso es lo que él tenía dentro, ¿no? Y a través de su poesía, pero a través de esta gesta en la que se embarca, eh, quiere hacer algo, quiere hacer un cambio, ¿no? Y bueno, es parte de nuestra historia, es algo que no lo podemos olvidar, algo que no se puede borrar. Eh, eh, Estamos hablando de Javier Heró después de 60 años, imagínate. El Perú, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que han sindicado a Javier Heró como un terrorista, o unirlo al movimiento de Sendero Luminoso, cosa que rechazo totalmente. Primero no condeno la violencia, como te dije antes, condeno la violencia de Sendero Luminoso, pero tenemos que entender por qué hemos llegado a tales extremos de violencia en el Perú. Claro. Y están películas que se deben hacer, porque son la memoria de nuestro país. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué Eros se embarca en esta revolución? Eh, ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que tiene un chico tan joven y que dice que la única manera es resolver esta injusticia que hasta hoy en día creo que la tenemos, ¿no? O sea, no podemos cegarnos, ¿no? Claro, ahora tras escucharte, definitivamente creo que la figura de Javier Heró es necesaria, ¿no? En ese sentido, porque obviamente los mismos problemas que tiene el país continúan, pues, ¿no? O sea, si no hubo un Javier Heró en su momento, pudo haberlo habido en los 70 o en los 80, o sea, es algo totalmente entendible, ¿no? Eduardo, te doy las gracias, la verdad, por tu tiempo. Sé que vienes de un viaje un poco agotador, pero igual acá en Caretas te agradecemos por haber conversado sobre todo una figura que es necesario conversar y discutir en este sentido, ya como es la de Javier Heró. Muchas gracias, Eduardo. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Esta ha sido una edición más aquí en Caretas Cultural. Hasta la próxima edición. Muchas Gracias, gracias. Eduardo. Muchas gracias por Gracias. tu entrevista. Un Eh, abrazo.